I'm not fighting till mid year next year. So I don't know what anybody's talking about. You're gonna need to move me to get back into a training camp. So good luck with that. And that's my honest opinion. I earned my time off, so Henry could go kick rocks. Sí, ya sé que es un poco tarde, pero realmente estaba buscando de qué hablar y vi que Aljamain Sterling había dicho, y bueno, en realidad lo había dicho hace unos cuantos días, pero recordé esto ahora y me pareció un buen tema para un video. Aljamain Sterling había dicho que él no va a pelear y lo afirmaba totalmente en una entrevista a MMA Junkie, que es una página realmente muy grande de MMA, que él no va a pelear hasta la mitad del año que viene, que sería ya por junio o julio. Estos juegos que está jugando Aljamain Sterling son evidentemente porque él sabe que a la UFC él no es que le agrade mucho, y específicamente a Dana White. Obviamente creo que todos sabemos eso, el mismo Aljamain Sterling lo sabe y creo que Dana White a veces quiere ocultar un poco esto, pero es cierto. A él no le agrada mucho este campeón, a él no le agrada mucho un Aljamain Sterling que realmente ha tenido mucha mala suerte en su carrera. Ha tenido mucha mala suerte, realmente todo empezó con esa victoria que tuvo. Bueno, victoria entre comillas, se llevó el cinturón finalmente ante Petr Yan en esa primera pelea cuando él encuentra ese rodillazo de una manera ilegal y lo que hace él es, en mi opinión, tirarse al suelo y no querer pelear más. Porque otros peleadores realmente se hubiesen levantado y hubiesen querido pelear. En mi humilde opinión, porque él sabía que él ya estaba perdiendo esa pelea a ese punto al que iba la pelea. Era que el tercer o cuarto round, o sea, ya había pasado bastante tiempo y él ya estaba perdiendo esa pelea. Y era prácticamente imposible porque él estaba muy cansado, usó todo su cardio al comienzo de la pelea y realmente vimos lo que pasó, se llevó el cinturón. Luego en la segunda pelea, fue una pelea insípida con Petr Yan, en la cual Petr Yan tampoco es que ofreció mucho. Pero yo considero que Petr Yan es un tipo mucho más peligroso de lo que es Aljamain Sterling. Y aparte de eso, mucho más interesante en el octágono. El problema está en esta pelea y estas declaraciones que da ahora mismo Aljamain Sterling. Porque ¿qué es lo que dice? Que él no va a pelear hasta la mitad del año que viene, pero es nada más ver la pelea que acabó de pasar contra TJ Dillashaw y darse cuenta de que creo que Aljamain Sterling salió mejor de esa pelea de la que entró. O sea, imagínense, ni un daño le pudo hacer un hombre con un brazo menos, evidentemente. TJ Dillashaw se sacó el hombro en esa pelea y no le pudo hacer, repito, ningún daño al campeón. Él salió ileso, y lo digo de nuevo también, salió mejor de lo que entró a esta pelea. Entonces, que él diga que él no quiere pelear hasta el año que viene, mitad del año que viene, y que la UFC lo que más quiere es hacer esta pelea entre él y Henry Cejudo en UFC 284 en Australia para que luego, si Henry Cejudo gana, poder llamar a Volkanovski. Ese es el camino que quiere seguir la UFC. El problema está en que cuando tú tienes el cinturón, y les voy a poner un ejemplo muy claro, tú puedes hacer lo que quieras, pero cuando tú pierdes el cinturón, ahí vienen los problemas. ¿Qué pasó cuando Charles Oliveira perdió su cinturón en el pesaje? Él perdió toda la potestad de poder decidir si él quería pelear o no contra Islam Makhachev en esta cartelera que tuvimos en Abu Dhabi. Si él tenía el cinturón, yo les aseguro que esa pelea no se iba a dar. Esa pelea no iba a suceder porque él iba a tener el cinturón y generalmente el que tiene el cinturón es el que decide prácticamente contra quién pelea. Es prácticamente que así. Pero el problema está que la UFC también tiene su carta de retruco. La UFC lo que normalmente hace cuando peleadores que tienen el campeonato en su poder les hace la vida difícil a la UFC. Lo que ellos hacen es ponerle un campeonato interino a estos campeones que le están haciendo la vida difícil a la empresa. Y yo creo que va a pasar esto finalmente con Aljamain Sterling. Imagínense, Charles Oliveira se perdió esa oportunidad de pelear por su cinturón en Río de Janeiro en UFC 283, que es lo que yo creo que él hubiese querido, contra cualquier otro menos Islam Makhachev. Él no hubiese elegido a Islam Makhachev para pelear. Pero evidentemente él perdió su cinturón y perdió, les repito, toda la potestad de decidir contra quién peleaba. Ahora, Aljamain Sterling tiene el cinturón del peso gallo. Él puede elegir cuándo pelear. Él puede decidir cuándo pelear. Y ese es el problema que la UFC tiene con los campeones, que pueden decidir cuándo pelear. Entonces, cuando él va y dice que va a pelear recién en junio, yo creo que el retruco evidente de la UFC va a ser preparar una pelea para un campeonato interino. Me parece que ese es el retruco que le tiene preparado la UFC a Aljamain Sterling, porque les aseguro que a la UFC no le gustó nada lo que acabó de decir Aljamain Sterling en esta conferencia de prensa que les dejé. Nada.
¿Por qué digo esto? Porque a la UFC generalmente no le gustan cuando le ponen trabas en lo que la UFC quiere hacer y en sus planes. Evidentemente, no le gusta para nada. Imagínense que Aljamain Sterling es un campeón que la UFC detesta. No quiere como campeón a Aljamain Sterling y Aljamain Sterling está tratando evidentemente de sacarle rédito a su condición de campeón. Que por lo visto, y en mi opinión está bien, o sea, no tiene nada de malo. Pero el problema está en que ahora mismo le van a poner probablemente un cinturón interino en el medio, como lo hicieron con Deiveson Figueiredo. En esta pelea que tuvimos entre Brandon Moreno y Kai Kara France. Le pusieron un cinturón interino a Deiveson Figueiredo que se estaba haciendo el difícil porque quería cobrar más. El problema está que él no vende lo que tiene que vender para cobrar eso que estaba pidiendo. Y yo creo que ahora mismo Aljamain Sterling está haciendo esto para meterle la presión a la UFC y para decirle, che, soltá la plata y si soltás la plata voy a pelear contra Henry Cejudo en UFC 284 tal y como vos querés. Me parece que él está tratando de pedir un poco más de dinero con este tipo de declaraciones, pero la UFC suele ser muy difícil de convencer en este sentido cuando tú no eres un peleador que vende. Y Aljamain Sterling, querramos o no, es un peleador que no vende tanto. Y lo peor de todo es que él está tratando de poner trabas a una división en la que la UFC tiene a su gallinita de los huevos de oro, es decir, Sean O'Malley. Este es otro problema que hace aún más grande el problema que le está creando Aljamain Sterling a la UFC. Evidentemente, porque ahora mismo tú estás tratando de poner trabas a una división que tiene que seguir en pos de que Sean O'Malley en algún momento se vuelva campeón y sea uno de esos campeones que venden. Hay pocos como Sean O'Malley ahora mismo, contados con los dedos. Khamzat Chimaev, Paddy Pimblett, el mismo Sean O'Malley y pocos más son los que venden como él. Entonces, a la UFC lo que le interesa es sacarle ahora mismo ese cinturón como sea a Aljamain Sterling. Entonces, como Aljamain Sterling vio esto, dijo, bueno, acá hay dos opciones. O yo me paro hasta junio del año que viene y vos hacés lo que quieras mientras tanto, diciéndole a la UFC, o me pagás una cantidad considerable de dinero o puntos de pay-per-view en UFC 284 y peleo contra Henry Cejudo. Me parece que esto es lo que está tratando de hacer Aljamain Sterling y por eso yo creo que finalmente pueden llegar a ponerle un campeonato interino en el medio de su reinado a Aljamain Sterling, siendo que él está ileso, o sea, está perfecto como para pelear. Él no tiene absolutamente nada mal, no tiene ninguna lesión, el tipo está realmente perfecto. Él menciona en esta entrevista en cierto punto que está acarreando ciertas lesiones de incluso la primera pelea de Petr Yan en el cuello. No sé si recuerdan que para hacer esa segunda pelea contra Petr Yan pasaron meses porque este tipo decía que estaba lesionado. Finalmente yo no creo que sea así. Él está tratando de jugar sus cartas. Está bien, él es el campeón, pero a la UFC no le gusta esto. Y le van a poner, si sigue así, un título interino. El problema está en que a la UFC, ¿qué le conviene? Porque poner a Sean O'Malley, porque eso yo creo que va a ser la pelea por el título interino. Poner a Sean O'Malley contra Henry Cejudo es muy riesgoso para tu gallina de los huevos de oro que es Sean O'Malley. Porque para mí Henry Cejudo es que lo lleva al suelo y lo tiene en el suelo los 25 minutos de los 5 rounds que dure esa pelea. Me parece que sí. Entonces, tiene que medir distancias la UFC. Porque para Sean O'Malley tampoco es una pelea muy interesante la de Aljamain Sterling. Pero a lo que yo creo que está apuntando la UFC es... Imagínense que se hace esta pelea entre Henry Cejudo y Sean O'Malley por este título interino. El ganador de esta pelea, ya sea Henry Cejudo, ya sea Sean O'Malley, va a sacar unos números y los va a llevar automáticamente a esa pelea por el título oficial contra Aljamain Sterling. Y esa pelea va a vender mucho porque acabó de vencer ya sea o a Henry Cejudo o a Sean O'Malley. Esa es mi opinión. Yo creo que la UFC está tratando de tramar un título interino para sacarle de una vez por todas el cinturón a este tipo porque es que no le aguantan. Y el tema está en que tienes que hacer una pelea entre Henry Cejudo y Sean O'Malley. Y esta pelea va a ser muy difícil para Sean O'Malley, pero yo creo que Henry Cejudo, si vence a Sean O'Malley, la pelea que él va a tener contra Aljamain Sterling también va a vender mucho. ¿Por qué? Porque acabaste de vencer a Sean O'Malley y aparte de eso es la vuelta de Henry Cejudo. Entonces, creo que esto es lo que van a hacer en este peso. Personalmente, esta es mi opinión. Te pido que me dejes en los comentarios tu opinión acerca de lo que crees que va a hacer la UFC. Te pido que te suscribas, que le des like, que le das la campanita. Un saludo y hasta la próxima.